Buenos días con todos, mi nombre es Natalie Bolaños. El día de hoy voy a hablar sobre incontinencia urinaria, anamnesis y examen físico. Entonces, empecemos por la anamnesis. Primero, el principal motivo de consulta por el cual van a acudir los pacientes que presentan incontinencia urinaria va a ser pérdida de orina. Entonces, en la enfermedad actual debemos preguntar sobre varios aspectos. Primero, preguntar sobre la severidad y la cantidad de orina perdida, la frecuencia con la que ocurren los episodios, la duración de la queja y si es que estos problemas han empeorado desde que iniciaron, si es que tuvo un inicio progresivo o fue repentino, si ha sido constante desde su inicio o intermitente y desencadenado por diversos factores, y la presencia de factores o eventos desencadenantes. Por ejemplo, al aumentar principalmente la presión intraabdominal al toser, al estornudar, al levantar objetos, al agacharse, si es que también tiene sensación de urgencia antes de la incontinencia, si es que sufre esta incontinencia solo con el sonido del agua corriente, durante o después de la actividad sexual o con el orgasmo, o con el simple hecho de movimientos o cambios de posición. En los síntomas acompañantes se debe preguntar principalmente sobre síntomas de la vía urinaria inferior, es decir, frecuencia, urgencia, disuria o también dolor con vejiga llena y antecedentes de infecciones del tracto urinario. También preguntar sobre la presencia de prolapso de órganos pélvicos coexistentes. Por ejemplo, la paciente o los pacientes pueden tener dispareunia, dolor vaginal en caminar o una sensación de protuberancia en la vagina. Cuando se sospecha de un rectocele sintomático, pueden presentar estreñimiento y que generalmente esto requiere una desimpactación digital. O si es que ya hablamos de una cistocele y que incluso puede esta estar acompañada con los uréteres, puede dar lugar a una hiperacemia renal o una hidrouteronefrosis bilateral. O si bien tiene síntomas acompañantes junto con la incontinencia urinaria de incontinencia fecal. Con respecto a los antecedentes, primero en los antecedentes patológicos personales, se debe preguntar sobre aquellas enfermedades o circunstancias que desencadenan o agravan la incontinencia urinaria, como por ejemplo tos crónica, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, sobre todo porque una neuropatía diabética puede ser el problema de la incontinencia, la obesidad, trastornos del tejido conectivo, hipoestrogenismo posmenopáusico, también trastornos del sistema nervioso central o de la médula espinal, infecciones del tracto urinario crónicas, cálculos, hiperplasia prostática benigna o cáncer de órganos pélvicos. En los antecedentes obstétricos, lo que se debe preguntar es sobre la presencia de partos difíciles donde hubo la necesidad de usar forceps, pacientes con gran multiparidad o que hayan tenido laceraciones obstétricas durante el parto o con bebés macrosómicos. Y con respecto a los antecedentes quirúrgicos a nivel pélvico, preguntar si han tenido procedimientos previos para la reparación de incontinencia o una histerectomía que puede dar lugar a fístulas o también procedimientos reconstructivos del piso pélvico. También preguntar sobre otros procedimientos urológicos que se pudieron realizar y cirugías de columna o del sistema nervioso central. Con respecto al estilo de vida en los hábitos, es importante también preguntar sobre hábitos, por ejemplo, si la paciente o el paciente fuma, si sufre de abuso de alcohol o de cafeína, que puedan dar lugar a alteraciones en el control de la adicción, o también factores ocupacionales o recreativos que puedan aumentar la presión intraabdominal. Aquí se incluye cualquier tipo de ejercicio, actividad física o trabajos donde involucren el aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, el golf, el levantar pesas. Y también debemos preguntar sobre los medicamentos que están tomando los pacientes, principalmente el uso de colinérgicos y anticolinérgicos, bloqueadores alfa, antihistamínicos, si es que han tenido reemplazo de estrógenos, uso de betariméticos, sedantes, relajantes musculares, diuréticos o IECAS. También es importante tener en cuenta aquí sobre la clasificación de la incontinencia urinaria. Entonces, una incontinencia de esfuerzo. Aquí los episodios de incontinencia ocurren durante periodos de aumento de la presión intraabdominal y los desencadenantes generalmente son situaciones predecibles. Por lo general, los pacientes reportan pérdida involuntaria de la orina al toser, al reír o al estornudar. Y empeora aún con actividades de alto impacto como el golf, el tenis o ejercicios aeróbicos. Aquí la fuga es más común estando de pie que acostado. En sí, la orina que se pierde es poca, a menos que sea una afección grave, y por lo general está relacionado con una deficiencia intrínseca del esfínter o una hiperlaxitud uretral. Por otro lado, tenemos a la incontinencia de urgencia. Esta se relaciona con los síntomas de una vejiga hiperactiva. Y en sí, la pérdida es incontrolada y está asociada con un fuerte deseo orinar y a menudo puede ser un evento muy repentino y rápido que ocurre sin previo aviso. Además, los pacientes pueden tener la coexistencia de síntomas de micción irritativa como disuria, frecuencia, urgencia y nicturia que nos llevan hacia un diagnóstico de incontinencia por urgencia. Y la incontinencia por rebosamiento ocurre cuando esta vejiga está sobredistendida y alcanza su límite de distensibilidad. Por lo tanto, en este punto, la presión intravesical supera la presión de cierre de la uretra en reposo y la orina se desborda a pesar de la ausencia de contracción del detrusor.
Aquí los pacientes experimentan una sensación de vaciamiento incompleto, orina de flujo lento y goteo urinario. También puede existir una incontinencia de tipo mixta, en donde los pacientes presentan tanto síntomas de incontinencia por esfuerzo como incontinencia de urgencia. Entonces es importante determinar también de acuerdo a cómo se presentó el evento de la incontinencia urinaria en los pacientes para determinar qué tipo de incontinencia se trata. Ahora, con respecto al examen físico, lo primero es preguntar o realizar el examen físico de acuerdo a la altura, al peso, la presión arterial y pulso, siendo lo más importante en este punto el peso, ya que como vimos, la obesidad puede ser un factor importante en la incontinencia urinaria. Y en sí el examen está enfocado a buscar aquellas enfermedades médicas o comorbilidades que puedan precipitar la incontinencia urinaria. Por ejemplo, una evaluación cardíaca y pulmonar cuando se sospeche de POC, de tos crónica. En el abdomen lo que se debe hacer es visualizar si existen cicatrices quirúrgicas, hernias, organomegalias, masas o una vejiga distendida después de orinar. En la espalda, en busca de alteraciones del sistema nervioso central, podemos buscar deformaciones, hoyuelos o mechones de cabello. Y también es importante palpar los flancos y los ángulos costovertebrales. En el examen neurológico, también es importante realizarlo, ya que es una de las principales causas por las que ocurre incontinencia urinaria. Entonces, primero lo que se debe realizar es evaluar la fuerza, la sensibilidad y los reflejos tendinosos profundos de extremidades inferiores. Y también debemos realizar una evaluación para ver el reflejo del piso pélvico de guiño anal. Esto se realiza acariciando lateralmente, como vemos, con un hisopo del canal anal. Y el reflejo bulbo cavernoso, que se realiza golpeando suavemente el clítoris con un hisopo. Para el examen del suelo pélvico, tenemos primero a la inspección y palpación de los genitales externos y del metato uretral. Por ejemplo, al realizar la inspección podemos ver signos de hipoestrogenismo como la atrofia, palidez o delgadez del tejido, así como la presencia de una carúncula a la palpación. También en el área suburetral se puede, al realizar la palpación, determinar la presencia de un divertículo uretral, que puede estar acompañado con sensibilidad a la palpación, una secreción purulenta o acuosa tras la compresión. Después, al realizar una inspección de la mucosa vaginal, también aquí es importante ver otros signos de hipoestrogenismo, como la palidez, el adelgazamiento o la pérdida de las arrugas en el canal vaginal. Y también aquí, si se puede realizar mediante la inspección, se podría ver una fístula durante el examen vaginal. También el examen del suelo pélvico incluye determinar la presencia de prolapsus de los órganos pélvicos. Por ejemplo, podemos ver si existe un cistocele, un rectocele, un prolapso uterino vaginal, un enterocele y también evaluar la laxitud perineal. Al realizar este examen, generalmente se le puede hacer con el uso de un espejo vaginal, pero si ante la duda de este examen que se realiza con el paciente en litotomía dorsal, se puede colocar al paciente de pie con piernas separadas y teniendo un pie apoyado sobre el taburete. Y se le va a pedir que realice la maniobra de Valsalva con el fin de aumentar la presión intraabdominal y ver si es que con la fuerza de gravedad al estar del pie hace que los órganos pélvicos se deslicen por la vagina, y esto nos va a ayudar a ver con mayor facilidad si existe prolapso de órganos pélvicos para mejorar el diagnóstico. En el caso de un paciente masculino, también es importante evaluar el tono y la fuerza del músculo elevador del ano, lo cual se puede realizar mediante un examen rectal. Ahora, como también se realiza durante el examen físico la evaluación de el prolapso de órganos pélvicos, tenemos aquí los grados de cistocele. Un grado 1 es aquel, es leve y cuando la vejiga, solo una parte de la vejiga cae sobre la vagina. El grado 2 ya ocurre cuando la vejiga cae sobre la vagina y llega hasta la abertura, pero no sale fuera del canal vaginal. Este es un grado moderado. El grado 3 o grave, aquí la vejiga sale parcialmente fuera de la vagina. Y finalmente el grado 4 completo es cuando ya toda la vejiga se encuentra por fuera de la vagina. También debemos estudiar sobre la escala POPQ, que es un sistema de cuantificación sobre el prolapso de órganos pélvicos, y lo que realiza o en lo que se basa esta escala es en la medición de las distancias comprendidas entre 6 puntos anatómicos situados en la vagina y un punto de referencia que es el himen. Entonces, esto se expresa en centímetros y estas medidas van predecidas del signo menos, siempre que este punto anatómico se encuentre proximal o por encima del himen, y con un signo más si es que este punto está debajo o distal al himen. Cuando la posición de estos puntos coincide con este plano de referencia que es el himen, se le da un valor de 0. Entonces, tenemos el punto A mayúscula, A minúscula, que es un punto fijo localizado en la línea media de la pared vaginal anterior a 3 centímetros del meato uretral. El punto BA, ese punto no es fijo y está representado por el punto más distal de la porción de la pared vaginal comprendida entre el fondo del saco vaginal anterior y el punto AA. Tenemos el punto AP, está localizado en la línea media de la pared vaginal posterior a 3 centímetros del himen, y el punto BP, este igual no es fijo y está representado por el punto más distal de la porción de la pared vaginal y
comprendida entre el fondo del saco vaginal posterior y el punto AP. El punto C es el punto más distal del cérvix o la cúpula vaginal, y el punto D se refiere al punto más distal del fornix vaginal posterior o el fondo del saco de Douglas. Aquí la escala POPQ también incluye otras medidas que describen la anatomía del suelo pélvico. Por ejemplo, el punto GH se refiere a la distancia o la línea media del meato uretral y del himen posterior. El punto PB o cuerpo perineal se mide desde el margen posterior del hiato genital hasta la mitad del orificio anal. Y el TLB, que es la longitud vaginal total, se mide con el prolapso. Este nos da en sí la longitud vaginal total y se debe medir con el prolapso reducido. Entonces, de acuerdo a estos puntos anatómicos, cuando un paciente llega con un prolapso, se puede determinar a qué distancia se encuentra del himen, si existe el prolapso de alguno de los órganos pélvicos. Y de acuerdo a esto tenemos varios estadios. El estadio 0 es cuando no existe ningún prolapso. El estadio 1 ocurre cuando la parte más distal del prolapso es de menos de 1 centímetro por encima del nivel del himen, es decir, no pasa no se encuentra fuera del organismo. El estadio 2, en cambio, aquí la porción más distal del prolapso está entre 1 centímetro por encima del himen y 1 centímetro por debajo del mismo. El estadio 3, ya la porción más distal está más de 1 centímetro por debajo del himen, pero no es mayor que 2 centímetros menos que la longitud vaginal total. Y el grado 4, esta ya corresponde con la versión completa de la longitud vaginal total. Y en sí, la porción más distal del prolapso protruye al menos la longitud vaginal total menos 2 centímetros. Dentro del examen físico también tenemos algunas pruebas para determinar incontinencia urinaria. Por ejemplo, tenemos la prueba del hisopo del algodón, que consiste en introducir un hisopo previamente lubricado por la uretra hasta llegar a la vejiga y hacer que ésta se encuentre en la parte del algodón en el orificio de la vejiga. Entonces, el objetivo es evaluar la motilidad uretral en las mujeres. Y en mujeres, una vez introducido este hisopo, en mujeres con anatomía normal, este hisopo debe tener un ángulo de reposo de 0 grados con respecto al suelo. Entonces, lo que se hace es que cuando este hisopo está introducido, se le indica a la paciente que realice la maniobra de Valsalva, y si es que este ángulo se mueve o cambia de posición más de 30 grados, nos indicaría una hiperlaxitud uretral, que puede ser la causa de la incontinencia. También tenemos otras pruebas, como por ejemplo la prueba de la almohadilla. Para esto, igual a la paciente debe estar de pie y con las piernas separadas, y debajo de esta se colocará una almohadilla. Y se le va a pedir que tosa repetidamente con fuerza sobre esta toalla de papel que está a poca distancia de la uretra y nos permite una estimación rápida del grado de pérdida de orina por estrés. Tenemos también pruebas de estrés. Aquí primero se debe tener la vejiga con un líquido estéril hasta la mitad de su capacidad, y a la paciente en posición de litotomía o de pie se le va a realizar la maniobra de Valsalva o se le pedirá que tosa. Y lo que vamos a ver es la observación directa de la fuga de orina durante la maniobra de la Valsalva o con la tos, y si es que existe una fuga, esto nos va a dar un resultado positivo de la prueba. Y finalmente la prueba de Marshall, esta consiste en colocar un dedo índice y el segundo dedo a cada lado del cuello de la vejiga a través del canal vaginal. Esto con la vejiga llena, y se le va a pedir al paciente igual que realice la maniobra de Valsalva o que tosa. Entonces, como estamos con los dedos índice y el segundo dedo presionando el esfínter superior de la uretra, cuando existe una ausencia de fuga con elevación del cuello vesical o en sí la presencia de fuga sin este soporte del cuello vesical, podemos decir que la prueba es positiva y esto ocurre por una hiperlaxitud uretral. Muchas gracias.